Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que estén teniendo un día fantástico y si no, pues espero que este vídeo les ponga una sonrisa en la cara. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de drama, romance, intriga y pasión, el mundo de las miniseries turcas. Pero no cualquier serie turca, no. Hoy les traigo una selección de miniseries turcas que son absolutamente adictivas, esas que te atrapan desde el primer minuto y no te sueltan hasta el final. Y lo mejor de todo es que todas tienen menos de 15 capítulos, así que son perfectas para maratonear en un fin de semana o cuando tienes un ratito libre. Además, todas están disponibles en español. Antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las recomendaciones de series y películas, y si quieren descubrir joyas ocultas del mundo del entretenimiento, no olviden suscribirse al canal. Es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Ahora sí, vamos al lío. La primera serie que les quiero recomendar se llama Sasiyet, que en español la pueden encontrar como Inocente. Esta serie es una verdadera joya. Tiene 12 capítulos y cada uno te deja con la boca abierta. La trama gira en torno a Aga Beyolu, un jubilado diagnosticado con Alzheimer. Al darse cuenta de que pronto olvidará todo, decide tomar la justicia por su mano y cometer una serie de crímenes que siempre quiso realizar, pero nunca se atrevió. Lo que hace a esta serie tan especial es la forma en que aborda temas como la justicia, la venganza, la moralidad y la memoria. El personaje de Aga es complejo y fascinante y la actuación de Haluk Bilginer es simplemente magistral. De hecho, ganó un premio Emmy Internacional por su interpretación. La serie te hace reflexionar sobre hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar si supiéramos que no habría consecuencias para nuestros actos. Prepárense para un thriller psicológico que los mantendrá al borde de sus asientos. Créanme, no se la pueden perder. La pueden encontrar en plataformas como HBO Max, aunque puede variar dependiendo de su región. *** profundizando en Sasiyet, un viaje a la moralidad y la memoria ***. Sasiyet no es simplemente una serie de crímenes, es una profunda exploración de la condición humana. Aga Beyolu, magistralmente interpretado por Haluk Bilginer, es un personaje que te roba el corazón desde el primer momento, a pesar de sus acciones. Su diagnóstico de Alzheimer es el catalizador que desata una tormenta de decisiones, una espiral descendente en la que la línea entre el bien y el mal se difumina hasta volverse inexistente. La serie juega constantemente con la idea del tiempo y la memoria. ¿Qué significa la justicia cuando la memoria falla? ¿Es lícito tomar la venganza en nuestras propias manos cuando la sociedad parece incapaz de impartirla? Aga, consciente de su inminente pérdida de recuerdos, decide convertirse en juez, jurado y verdugo, corrigiendo errores del pasado que lo atormentan. Pero Sasiyet no solo se centra en Aga. También nos presenta a Nebra Elmas, una joven policía interpretada por Can Sudere, que lucha contra la misoginia y la corrupción dentro de su departamento. Nebra es un contrapunto a Aga, una representación de la ley y el orden que, sin embargo, también se ve obligada a cuestionar sus propias convicciones. La serie está llena de simbolismos y metáforas. La ciudad de Estambul se convierte en un personaje más, un laberinto de calles y callejones donde se esconden los secretos del pasado. La música, la fotografía y la dirección crean una atmósfera opresiva y claustrofóbica que refleja el estado mental de Aga y la complejidad de la trama. Pero lo más importante de Sasiyet es su capacidad para generar debate y reflexión. La serie te obliga a cuestionar tus propios valores y a preguntarte qué harías tú en una situación similar. ¿Hasta dónde llegarías para proteger a tus seres queridos? ¿Qué harías si supieras que no habría consecuencias para tus actos? Sasiyet es una serie que se queda contigo mucho después de haberla terminado de ver. Es una joya del cine turco que merece ser descubierta y apreciada. Si buscas una serie que te haga pensar, que te emocione y que te sorprenda, no lo dudes más, Sasiyet es para ti. La segunda serie que quiero recomendarles es Fi. Esta serie es un poco más larga, tiene 2 temporadas que en total suman 22 capítulos, pero cada temporada se puede ver de forma independiente y cada una tiene menos de 15 episodios. Fi es una historia de obsesión, amor, poder y venganza, centrada en Can Mañay, un famoso psicólogo que se obsesiona con una joven bailarina llamada Duru. La serie explora las complejas relaciones entre los personajes, sus ambiciones y sus secretos.
La fotografía es impresionante, la banda sonora es hipnótica y las actuaciones son impecables. Fi te atrapa con su atmósfera sensual y misteriosa, y te hace cuestionar los límites del amor y la obsesión. Esta serie es visualmente impactante y tiene una narrativa muy adictiva. La pueden encontrar en plataformas como Blue TV, si está disponible en su región, o buscando alternativas en línea. *** Desentrañando la pasión y la obsesión en Fi, un banquete visual y emocional ***. Fi es una serie que te seduce desde el primer fotograma. Su estética cuidada, su banda sonora envolvente y sus actuaciones magnéticas te atrapan en un torbellino de emociones intensas. La serie es una adaptación de la trilogía de novelas de Ezra Cohen, y supo capturar a la perfección la esencia de la historia original. Cam Mañay, interpretado por Unoz Kandeniz en su mejor momento, es un personaje complejo y controvertido. Es un psicólogo brillante y exitoso, pero también es un hombre obsesionado con el control y la manipulación. Su obsesión por Duru, una joven bailarina interpretada por Serine Sarkaya, es el motor que impulsa la trama y que desata una serie de eventos con consecuencias devastadoras. Fi explora los límites del amor y la obsesión, la delgada línea que separa la pasión del control. Cam Mañay cree que puede moldear a Duru a su antojo, que puede convertirla en la mujer perfecta que él desea. Pero Duru es una mujer fuerte e independiente que no está dispuesta a renunciar a su propia identidad. La serie también nos presenta a otros personajes fascinantes, como Deniz, el novio de Duru, un talentoso músico interpretado por Mehmet Gunsur, y Ozge, una periodista ambiciosa y sin escrúpulos interpretada por Berrak Tuzunatak. Cada uno de estos personajes tiene sus propios secretos y ambiciones, y sus vidas se entrelazan de formas inesperadas. Fi es una serie que te hace reflexionar sobre el poder, la fama, la ambición y la búsqueda de la felicidad. Te cuestiona sobre la autenticidad de las relaciones humanas y sobre la naturaleza del amor verdadero. Además de su trama adictiva, Fi destaca por su impecable producción. La fotografía es impresionante con una paleta de colores rica y vibrante que realza la belleza de Estambul. La banda sonora es hipnótica con melodías que te transportan a un mundo de sensualidad y misterio. Y las actuaciones son impecables, con un elenco que da vida a personajes complejos y creíbles. Fi es una serie que te dejará sin aliento. Es un banquete visual y emocional que te hará cuestionar tus propias convicciones y que te mantendrá pegado a la pantalla hasta el final. Si buscas una serie que te haga sentir, que te haga pensar y que te haga soñar, Fi es la serie que estabas esperando. Ahora pasemos a una serie un poco más ligera, pero igualmente adictiva, Etos o Bir Bakadr en turco. Esta serie de 8 capítulos explora las diferencias culturales y sociales en Estambul a través de las vidas de un grupo de personas muy diferentes que se cruzan gracias a una joven llamada Merim, una limpiadora que sufre ataques de pánico. Etos es una serie muy inteligente y perspicaz que aborda temas como la religión, la política, la salud mental y la identidad. Te hace reflexionar sobre tus propios prejuicios y te invita a ver el mundo desde diferentes perspectivas. La serie es muy bien escrita y dirigida, y las actuaciones son muy naturales y creíbles. Etos es una bocanada de aire fresco en el panorama de las series turcas, y es una serie que te dejará pensando mucho después de haberla terminado de ver. La pueden encontrar en Netflix. Etos, un espejo de la sociedad turca y un llamado a la empatía. Etos es una serie que te sorprende por su sencillez y su profundidad. No se trata de una trama llena de giros inesperados ni de efectos especiales espectaculares. En cambio, Etos te ofrece una mirada íntima y realista a la vida de un grupo de personas muy diferentes que viven en Estambul. Merim, la protagonista de la serie, es una joven limpiadora que representa a la Turquía rural y conservadora. Su encuentro con Peri, una psicóloga secular y occidentalizada, es el punto de partida para una serie de encuentros entre personas de diferentes clases sociales, religiones y estilos de vida. Etos no juzga a ninguno de sus personajes. En cambio, te invita a comprender sus motivaciones, sus miedos y sus sueños. La serie aborda temas delicados como la religión, la política, la identidad de género y la salud mental con una sensibilidad y un respeto admirables. Lo que hace a Etos tan especial es su capacidad para mostrar la complejidad de la sociedad turca. La serie te presenta una variedad de perspectivas diferentes y te invita a reflexionar sobre tus propios prejuicios. Te hace darte cuenta de que a pesar de nuestras diferencias, todos somos seres humanos con necesidades y aspiraciones similares.
Ethos es una serie que te deja pensando mucho después de haberla terminado de ver. Te hace cuestionar tus propias creencias y te invita a ser más empático con los demás. Es una serie que te enseña que la comprensión y el diálogo son la clave para construir una sociedad más justa e inclusiva. Además de su mensaje poderoso, Ethos destaca por su impecable producción. La serie está muy bien escrita y dirigida, y las actuaciones son muy naturales y creíbles. Los personajes son complejos y realistas, y te sientes conectado con ellos desde el primer momento. Ethos es una serie que te recomiendo encarecidamente. Es una bocanada de aire fresco en el panorama de las series turcas, y es una serie que te dejará una huella imborrable. Si buscas una serie que te haga pensar, que te emocione y que te inspire, Ethos es la serie que estabas esperando. La siguiente serie que les recomiendo es Aleph. Esta es una miniserie de misterio y crimen de 8 episodios que te mantendrá pegado a la pantalla desde el principio hasta el final. La historia sigue a dos detectives, Kemal y Setar, que investigan una serie de asesinatos rituales en Estambul. Lo que hace a Aleph tan interesante es la forma en que combina elementos del thriller policial con la mitología y el misticismo islámico. La serie está ambientada en lugares históricos de Estambul, lo que le da un ambiente muy especial y auténtico. La trama es compleja y llena de giros inesperados, y las actuaciones son muy buenas. Si te gustan las series de misterio con un toque cultural, Aleph es para ti. Pueden buscarla en plataformas de streaming que ofrezcan contenido turco doblado o subtitulado al español. Aleph, un thriller místico en el corazón de Estambul. Aleph es una serie que te transporta a un mundo de misterio y suspense, donde la realidad se mezcla con la leyenda y la historia se entrelaza con el presente. La serie está ambientada en Estambul, una ciudad llena de secretos y simbolismos, y te sumerge en una atmósfera oscura y opresiva. Kemal y Setar, los dos detectives protagonistas, son personajes muy diferentes que se ven obligados a trabajar juntos para resolver una serie de asesinatos rituales. Kemal es un policía joven y ambicioso que se guía por la lógica y la razón. Setar es un detective experimentado que conoce los entresijos de la ciudad y que cree en el poder de la intuición. La serie combina elementos del thriller policial con la mitología y el misticismo islámico de una forma muy original y atractiva. Los asesinatos están relacionados con una antigua secta sufí, y los detectives deben descifrar los símbolos y los mensajes ocultos para poder encontrar al culpable. Aleph es una serie que te mantiene en tensión constante. La trama es compleja y llena de giros inesperados, y los personajes son complejos y creíbles. La serie está muy bien escrita y dirigida, y las actuaciones son excelentes. Lo que hace a Aleph tan especial es su capacidad para crear una atmósfera única y envolvente. La serie está ambientada en lugares históricos de Estambul, como mezquitas antiguas, palacios abandonados y mercados laberínticos, lo que le da un ambiente muy especial y auténtico. La música y la fotografía contribuyen a crear una sensación de misterio y suspense que te atrapa desde el primer momento. Aleph es una serie que te recomiendo si te gustan las series de misterio con un toque cultural. Es una serie que te hará pensar, que te emocionará y que te sorprenderá. Si buscas una serie que te transporte a un mundo de leyenda y misterio, Aleph es la serie que estabas esperando. Y por último, pero no menos importante, quiero recomendarles Sadecesen, que se traduce como Solo tú. Esta es una película que también se puede considerar una miniserie de 2 partes. Es una historia de amor muy intensa y emotiva que te tocará el corazón. La trama gira en torno a Azal, una joven ciega que se enamora de Ali, un exboxeador con un pasado oscuro. Sadecesen es una historia sobre el amor incondicional, el sacrificio y la redención. Es una película muy romántica y conmovedora, pero también es muy realista y sincera. Las actuaciones de Belcin Bilgin y Ibrahim Çelikkol son excelentes, y la química entre ellos es palpable. Si te gustan las historias de amor que te hacen llorar, Sadecesen es una opción perfecta. Pueden encontrar la película dividida en partes en diferentes plataformas de vídeo online o buscarla como una película completa en sitios de streaming. Sadecesen, un canto al amor incondicional y la redención. Sadecesen es una película que te llega al alma. Es una historia de amor que te hace reír, que te hace llorar y que te hace creer en el poder del amor verdadero. La película es un remake de la película coreana Always, y supo capturar a la perfección la esencia de la historia original. Azal, la protagonista, es una joven ciega que ha perdido la esperanza de encontrar el amor.
Ali es un exboxeador con un pasado oscuro que busca redimirse. Cuando sus caminos se cruzan, surge una conexión instantánea entre ellos. Sadecesen es una historia sobre el amor incondicional, el sacrificio y la redención. Ali está dispuesto a hacer cualquier cosa por Azal, incluso a renunciar a su propia felicidad. Azal le enseña a Ali a amar y a perdonarse a sí mismo. La película es muy emotiva y conmovedora, pero también es muy realista y sincera. Los personajes son complejos y creíbles, y te sientes conectado con ellos desde el primer momento. Las actuaciones de Belcin Bilgin y Ibrahim Çelikkol son excelentes, y la química entre ellos es palpable. Lo que hace a Sadecesen tan especial es su capacidad para mostrar la fuerza del amor en medio de la adversidad. La película te enseña que el amor puede superar cualquier obstáculo y que puede transformar vidas. Te hace creer que el amor verdadero existe y que vale la pena luchar por él. Si te gustan las historias de amor que te hacen llorar, Sadecesen es una opción perfecta. Es una película que te tocará el corazón y que te dejará una huella imborrable. Si buscas una película que te haga sentir, que te emocione y que te inspire, Sadecesen es la película que estabas esperando. Y ahí lo tienen, 5 miniseries turcas adictivas que pueden disfrutar en español. Todas ellas son diferentes entre sí, pero todas tienen en común que son muy bien hechas, con historias que te atrapan y personajes que te importan. Espero que alguna de estas recomendaciones les haya llamado la atención y que se animen a darle una oportunidad al mundo de las series turcas. Recapitulando un poco, hoy les recomendé Sasiyet, o Inocente, un thriller psicológico sobre la memoria y la justicia. También les hablé de Fi, una historia de obsesión y poder con una estética impresionante. Después les recomendé Ethos o Bir Bakadr, una serie que explora las diferencias culturales en Estambul. Luego les conté sobre Aleph, una serie de misterio con elementos de la mitología islámica. Y finalmente les recomendé Sadecesen o Solo tú, una historia de amor conmovedora. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya sido útil. Si es así, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares que también disfruten de las series turcas, y déjenme un comentario abajo contándome cuál de estas series les llama más la atención o si tienen alguna otra recomendación para mí. Me encanta leer sus comentarios y saber qué les gusta ver. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Y recuerden, si aún no están suscritos al canal, los invito a que lo hagan ahora mismo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas más recomendaciones de series y películas preparadas para ustedes, así que no se lo pueden perder. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y que tengan un día maravilloso. Adiós.